iniciamos Conexión Joven para Cambio de Michoacán. Quiero presentar al doctor Fidel Negrete Estrada, quien hoy nos acompaña. Él tiene un doctorado en filosofía por la Universidad Iberoamericana y fue invitado para justamente contextualizar el momento que vivimos y de ahí derivar una serie de problemáticas que la adolescencia implica. Asimismo, nos acompaña el maestro Víctor Herrera Ramírez, maestro en sociología por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, y su servidor, que va a conducir el programa, Juan José Chagoya. Quisiera únicamente pues manifestar que es un placer conectarse con los jóvenes, poder tener una comunicación con ese sector muy amplio de la sociedad michoacana, con la cual tendremos la oportunidad a lo largo de estos programas de comunicarnos y establecer un diálogo directo para ir aclarando algunas dudas que se presenten para enriquecer el conocimiento acerca de los jóvenes. Yo quisiera que el maestro Víctor Herrera nos pudiera plantear en términos generales el momento actual que viven los jóvenes y que vive esta sociedad que hemos denominado posmodernidad. ¿Qué implica vivir la posmodernidad? Bueno, la sociedad moderna realmente implica una serie de retos para todos los ciudadanos. Y de manera más concreta, bueno, los jóvenes insertados en esta sociedad viven una problemática muy especial, dado que esta manera de organización social que nos ha tocado vivir parece ser que limita mucho el potencial precisamente de los jóvenes. Una característica muy importante de la sociedad moderna es que se han perdido una serie de valores generales, digamos, ideales generales. Anteriormente los jóvenes tenían proyectos, tenían ideales que estaban muy bien ubicados, muy bien identificados, ante los cuales el joven se comprometía y que de alguna manera representaba una posibilidad de poder construir, de poder participar en todo un contexto social. La vida moderna ha limitado mucho la participación de los jóvenes. Lo ha insertado en una serie de conflictos y de crisis personales que no le posibilitan al joven poder tener puertas de comunicación y de expresión. En realidad la sociedad moderna se caracteriza por una pérdida, ¿no?, de ideales importantes y en los cuales el joven pues, no ha tenido realmente un espacio de comunicación y de poder participar en la sociedad. Muy bien. Dicen los filósofos que el siglo XIX fue el siglo de la histeria, el siglo XX fue el siglo de la depresión y que este siglo estará marcado por las adicciones. ¿Qué opinión tiene al respecto el doctor Fidel Negrete? Sí, en primer lugar, agradecer aquí al maestro Juan José Chagoya por invitarme a hablar un poco en relación a esta situación tan particular que vive la sociedad actual. Yo creo que es importante, en primer lugar, entender que este fenómeno de las adicciones, propio de una sociedad evidentemente en crisis en el sentido ético y crisis en el sentido social también. Creo que la adicción tiene que ver mucho con aquella imposibilidad de manejar los conflictos que enfrenta no solamente los jóvenes, sino en general todo ser humano. Hace ya más de un siglo, en un pequeño tratado del psicoanalista vienés Sigmund Freud, se dejaba ver muy claramente que en el origen, en la etiología de las adicciones, precisamente está una dificultad para superar estos conflictos y que
independientemente de la edad del sujeto, cuando no hay la posibilidad de un manejo de los afectos, cuando no hay la competencia suficiente para poder proyectarse un camino en la vida, pues necesariamente aparece una serie de objetos que en este sentido se le llamarían efectivamente estas sustancias que alteran de alguna manera el sistema nervioso central. Pues, específicamente me referiría a este tipo de adicciones, porque hay muchísimas más. Entonces, el recurrir a este tipo de sustancias, en primer lugar, obviamente tiene que ver con una insuficiencia en el manejo de los afectos de los sujetos y que, por supuesto, tendrán que buscar una alternativa a esta imposibilidad de tener un control sobre su propio organismo, y no solamente sobre su propio organismo, sino una imposibilidad para poderse desenvolver en una sociedad que cada vez más extrema, como bien lo decía el maestro Víctor, a un individualismo, a una ausencia muy clara de valores éticos. Estamos refiriéndonos, por supuesto, a un narcisismo muy claro, este culto al cuerpo que es el pan de todos los días, y que los medios masivos de comunicación en una sociedad medio postmoderna que tenemos, pues obviamente conforman un suelo fértil para que las adicciones aparezcan no solamente en mayor cantidad, sino en mayor frecuencia entre los jóvenes, porque la sociedad obviamente no posibilita espacios para que los mismos jóvenes puedan tener opciones de vida para poder plantearse ellos mismos un camino, un proyecto, y si esto además lo perciben como que es algo normal, pues seguramente el mundo de las adicciones es la posibilidad y el acceso que ellos entienden con mayor facilidad y en el cual se dejan atrapar fácilmente. Muy bien. Posteriormente escucharemos unas entrevistas que Cambio de Michoacán realizó con los jóvenes. ¿Sabes lo que son las adicciones? Sí. ¿Qué tipo de adicciones conoces? A las drogas, al alcohol, la pornografía, al internet, al sexo, a muchas cosas. ¿Conoces a alguien que haya caído en alguna adicción? Sí. ¿Por qué razón? Pues por trastornos emocionales y psicológicos. Es una necesidad que crea la persona y que surge de manera involuntaria en su cuerpo para la necesidad de cierta sustancia, cosa, efecto, acción, etc. ¿Conoces a alguien que haya caído en alguna adicción? Sí. ¿De qué tipo? Alcoholismo y drogadicción. En este contexto también es importante decir que las adicciones, como bien lo dice el maestro, el doctor Fidel, no son solamente a productos, sino también son a relaciones personales, son también a conductas, a objetos. Tenemos personas que efectivamente pues se dejan atrapar por el ciberespacio. Ahora, ¿hasta dónde conceptualizar a una actitud humana como una adicción? Bueno, cuando ya le trastorna su vida cotidiana. Tenemos jóvenes que efectivamente pues pasan horas y horas en los famosos juegos que existen en el internet, o tenemos gente, por ejemplo, si nosotros vamos a algún lugar donde se hacen apuestas, vemos gente que está gozando realmente ahí en una actitud realmente pues de escaparse del mundo real. ¿Cuántas personas, si ustedes han tenido la oportunidad de asistir a donde se hacen estos juegos, gentes que pasan horas ahí, se les olvida hasta la comida? Es más, ahí les ofrecen los menús, les ofrecen la comida porque no tienen tiempo de vivir, sino que están ellos absortos, enajenados, justamente enajenados en el juego. Es decir, también hay una adicción a los juegos, como también al ciberespacio, como
han surgido en este mundo posmoderno una serie, digamos, de situaciones inéditas que es necesario reflexionar. Hay un texto de Regis Debray que es muy interesante, se llama El arcaísmo posmoderno, donde él maneja una hipótesis que a mayor desarrollo tecnológico iban a desaparecer una serie de supersticiones de la mente humana, y tal parece que no. Él mismo plantea ahí en el texto que el desarrollo tecnológico y científico no ha desarraigado de la naturaleza humana esta serie, digamos, de supercherías, de esta serie de creencias. Cada vez más encontramos gente que depende de los oráculos, que antes que ver al astrónomo, a ver si va a llover, que ver al astrólogo, perdón, que antes que ver al astrónomo ven al astrólogo. Es decir, confundimos la astronomía con la astrología, y bueno, la astronomía sería una ciencia y la astrología pues es un conjunto de creencias en las cuales la gente basa su comportamiento. No sé si el doctor Fidel quisiera también plantear, digamos, ¿cuál sería el motivo más específico que desde su perspectiva él conceptualice acerca del surgimiento de las adicciones? Ya él lo mencionaba, ese vacío, esa pérdida de sentido de la vida, en una palabra. Algunas otras cuestiones que orillen al joven a caer en este tipo de dependencias. Sí, bueno, hacía yo referencia obviamente a estos escritos de Freud, en donde no olvidemos, por ejemplo, que este creador del psicoanálisis escribió sobre la cocaína, fue incluso adicto precisamente a esta sustancia. En base a, digamos, incluso a este tipo de experiencia personal, Freud llega a plantear que hay una relación directa de las adicciones a sustancias que alteran el sistema nervioso central. Precisamente en los primeros años de la infancia tiene relación esto con las adicciones, aunque pareciera increíble, ¿no? El joven, el adolescente particularmente, es un sujeto que está en un proceso de transición, no sabe aún distinguir evidentemente su vida infantil de su vida adulta. Entonces lo que maneja Freud es que no hay la posibilidad en el sujeto de entender que está frente a un camino que tiene que elegir. Es decir, la adolescencia es precisamente esta etapa preparatoria en donde se ofrecen múltiples opciones de trayectoria de vida para un sujeto. Pero si en la vida infantil ha tenido un descuido por parte de aquellos que tienen una relación directa con él, estamos hablando en este caso posiblemente de los padres, aunque no en todos los casos es así. Por eso haríamos referencia a los sujetos que tienen una relación, un vínculo afectivo, para ser más claros, un vínculo afectivo en la infancia con el sujeto, y que precisamente la infancia también enfrenta conflictos como toda la vida. No hay un ser humano que esté satisfecho plenamente. Entonces, esta insatisfacción del ser humano se da de una manera más marcada en la adolescencia. Y frente al adolescente se ofrece entonces una opción que muy parecido a la situación que sucede con un tipo que enfrenta cierta psicosis, él intentará construir un mundo artificial, porque el mundo actual no le satisface en ningún sentido. Digamos, si nosotros nos damos cuenta además de que este mundo no ofrece efectivamente muchas opciones de desarrollo, una sociedad como la nuestra, que además está permeada por la delincuencia, está permeada por los conflictos políticos, por la corrupción, por todos estos factores que no
presentan un panorama nada halagador para un joven, pues entonces la construcción de mundos artificiales es una opción que se le presenta y que muchas veces se elige. Muy bien, muy bien. El doctor Fidel hace pues se va hasta la etapa infantil, porque efectivamente el doctor Freud planteaba que infancia es destino. En la medida que un sujeto viva una infancia pues con algunas o con muchas carencias, pues efectivamente también su adolescencia implicará una regresión en cierta forma a esa etapa infantil. Es importante mencionar efectivamente que la adolescencia es la carencia. Adolescencia quiere decir adolecer de, en este caso, de una identidad. Entonces, efectivamente, en la adolescencia se carece de esa identidad definitiva que le daría un toque individual a cada sujeto. Maestro Víctor, ¿usted podría comentar algo acerca de esta perspectiva desde la visión sociológica? Bueno, mire, como en este primer programa yo creo que es importante dejar el contexto en el cual se mueven los jóvenes. La problemática del joven no es una problemática personal, digamos, o individual, sino que obedece a todo un contexto. Es importante analizar que este tipo de conflictos, el conflicto de la adicción, obedece también a un contexto económico, social, cultural, y claro, con algunos elementos de carácter psicológico. Esto, bueno, posibilita ver esta perspectiva, posibilita tener un grado de atención mayor a esta problemática que vive el adolescente. Charles Wright Mills, un sociólogo norteamericano, planteaba que el ser humano vive situaciones que aparentemente parecen ser de carácter individual, pero no es así. O sea, todas esas problemáticas que parecen ser de carácter individual obedecen a todo un contexto social. Habría que replantear qué es lo que está mal en ese contexto social para así tener una mayor o mejores alternativas de solución a la que presentan en este caso los jóvenes. Lipovetsky, también un filósofo, él mencionaba que vivimos la era del vacío, es decir, una era carente de ideales, de valores, de principios, ante los cuales anteriormente el joven se apegaba a ellos y tenía ideales muy precisos, tenía ideales que también le permitían al joven obtener esa identidad de la cual hoy se carece mucho, ¿no? Ahora el joven no sabe a qué ideales apegarse. Esto también le genera un repliegue en sí mismo. Dice Lipovetsky, retomándolo también un poquito, que vivimos una era narcisista. Y el joven se ve atrapado ahí. De ahí todas estas tendencias al cultivo del cuerpo, a idealizar la imagen humana, la imagen personal, pero desde una perspectiva muy narcisista. Es decir, el joven ante la pérdida de ideales sociales externos se repliega en sí mismo. Muy bien. Hay algunos filósofos que plantean que estamos viviendo en una sociedad adolescentizada. Nos dicen que antes los hijos querían parecerse a los padres, que querían ser igual a los padres. Ahora resulta que los padres quieren ser iguales a los hijos. No queremos aceptar la madurez o la etapa adulta. Y ser adulto implica renunciar al placer absoluto, es decir, ser adulto implica enfrentarse a los conflictos. Anteriormente se casaba una persona pensando en que sería su pareja para toda la vida. Hoy va el hijo, le dice al papá, fíjate que ya no me llevé bien con esta persona que vivo, y le dice, pues, relégala, mándala, vente aquí tienes tu casa. Cosas que no permiten que el individuo crezca, que no se enfrente al conflicto. La manera en que un sujeto deja de ser adolescente y se hace adulto es enfrentándose al conflicto. El conflicto no es algo que debe ser extraño a la vida del ser humano. El conflicto es inherente a su propia existencia. El problema es cómo enfrentamos el conflicto. En relación a estos temas estaremos hablando en los sucesivos programas. Es decir, una vez que se ha contextualizado el ambiente de vida de los adolescentes, de los jóvenes y de esta sociedad, tendremos la oportunidad de ir desentrañando las adicciones. En el sentido etimológico, adictio quiere decir sin dictio, sin palabra, porque generalmente la adicción no se puede pronunciar. El sujeto que la padece, que la vive, no tiene palabra sobre su propia adicción, sino somatiza, es decir, el cuerpo, la acción, la voluntad es dominada por esta dependencia que es superior a su propia voluntad y que efectivamente conocemos como adicciones. Hablaremos de adicciones efectivamente a fármacos,
a sustancias, pero también a relaciones y a actitudes, a formas de vida, a cosas que seguramente serán de interés de todos los jóvenes para que podamos escudriñar el contexto de vida del adolescente en este mundo complicado. No sé, doctor Fidel, ¿usted quiere decir algunas palabras más? Bueno, pues sí, nada más dejar obviamente la puerta abierta para la reflexión y seguramente para comentar ya con más puntualidad algunas cosas que tienen que ver con esta problemática que cada vez parece que fuera más familiar. Entonces, creo que es otro problema que tendría uno que analizar perfectamente y más en detalle, porque parece ser que en esta sociedad el asunto de las adicciones ya no resulta algo extraordinario, sino algo cotidiano. Y creo que esto es, lo vuelvo a decir, algo en lo que tendría uno que reflexionar posteriormente. Muy bien. ¿Algo más, maestro Víctor? Pues solamente agradecer esta invitación y ojalá para el programa y para el público se desprendan de estas reflexiones algunas líneas de análisis de la problemática de la adicción en los jóvenes, que no es una problemática sencilla, es una problemática compleja en la cual, bueno, se tiene que revisar pues, toda una serie de elementos sociales que orillan en este momento al joven a tomar este tipo de decisiones, ¿no? De evadir su realidad a través de ciertas adicciones, ¿no? Muy bien. Podremos decir que las adicciones tienen un origen psicológico, pero también social. No podemos psicologizar lo social ni sociologizar lo psíquico. Tendríamos que entender que las adicciones tienen una doble vertiente, tanto psíquica, pero también social. Es decir, las adicciones se generan en un contexto determinado. ¿Estaríamos de acuerdo en esto? Que tienen que ver también con factores individuales, pero obviamente también las condiciones sociales determinan esto. Muchas gracias.